Sí, muy buenas amigos y amigas de República Dominicana y todo el mundo. Con ustedes de nuevo, el doctor Ramón Robert en su programa, el podcast de la verdad. Hoy vamos a seguir comentando con ustedes sobre diferentes tópicos que han ocurrido en nuestro país en la semana que acaba de pasar y en esta semana que tenemos pendiente. Precisamente de cosas que están sobre el tapete. Y una de las cosas que está sobre el tapete es la asistencia del senador Omar Fernández a depositar un anteproyecto que le permite a los empleados que ganan por encima de los 52,000 pesos estar exento de impuestos. Y creemos que esta es una actitud humana, una actitud de benevolencia, una actitud de prácticamente obligación, porque precisamente para eso es que están los diferentes senadores y los diferentes diputados, que son los que conforman el Congreso Nacional. Pero vemos que generalmente solamente se ve de un solo lado, o de manera individual. Algunos senadores y algunos diputados, pues, que someten algunos anteproyectos que beneficien a la ciudadanía. Y que Omar acaba de someter es un anteproyecto de justicia, y además es un anteproyecto que lo único que va a tratar es de que se cumpla la ley, porque no es posible que si se deben de indexar a las personas de acuerdo a la inflación, pues los gobiernos, específicamente el gobierno de turno, pues no quiera atemperar a los mandatos de la ley. Por esa razón, nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que el senador pues haya sometido este anteproyecto. Han habido muchas críticas, han habido muchas personas que han tirado de populista la acción que ha llevado a cabo Omar Fernández, pero yo creo que no es una acción improvisada, tampoco es una acción aislada, sino que es una acción que viene interconectada con las demás acciones que ha venido llevando a cabo el senador de la capital para reivindicar no solamente a los que emitieron su voto por él, sino a todo el país. Porque ustedes saben que los diputados y los senadores tienen una jurisdicción nacional. Y así como pueden someter un anteproyecto de ley que beneficie a los ciudadanos de su demarcación o a los ciudadanos de su provincia, también puede someter un anteproyecto pues, que beneficie a todos los dominicanos. Y esto nos llena de satisfacción a nosotros, porque hace un tiempo que nosotros en un podcast que realizamos tratamos de orientar a Omar en función de que tirara para adelante y de que no se llevara de provocaciones ni de tampoco se llevara de críticas que muchas veces son como parte del mecanismo que usa la oposición para tratar de demeritar el trabajo que hace el que está del otro lado de la acera. Por esa razón nosotros nos sentimos satisfechos, porque parte de las cosas que nosotros casualmente le dijimos a Omar está relacionada con eso, con que se enfoque en hacer su trabajo, que se dedique a decir lo que va a hacer y que deje que la
pelota siga moviéndose. Porque en definitiva, por lo que lo va a evaluar la gente, es por lo que él haya hecho. No por lo que la gente diga de él. Porque la historia juzga siempre a los hombres en base a sus hechos. Y yo creo que esta actitud del senador debe ser aplaudida por todos los trabajadores de la República Dominicana. Porque aún haya trabajadores que ganen sueldo de miserias, como los vemos en los ayuntamientos. Un trabajador gana 10,000 pesos, un consejero de una escuela gana 14,000 pesos, un empleado de una institución pública ganan 20,000 pesos, etc. Hay otros que ganan 34,000, hay otros que ganan 32,000, y precisamente hacia ese nicho, hacia ese sector, es donde va dirigido el anteproyecto que va a someter o que ha sometido el senador. Pero eso no quita de que mañana, pues, esa gente que hoy ganan 15, 20, 25,000 pesos, pues, puedan lograr también tener un sueldo que le permita llegar a la cantidad que Omar está exigiendo en ese anteproyecto, que son 52,000 pesos. Pero para poner a la gente en contexto, vamos a ver el primer video que hace Omar cuando se dirige al Senado a depositar este anteproyecto para que sea aprobado de inmediato por la Cámara de Senadores y que luego pase a la Cámara de Diputados. Vamos a observar el primer video. Dale, Ramón. Me encuentro acá en el Senado de la República y he venido puntualmente a depositar este proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a hacer cumplir lo que manda la ley. Nuestro Código Tributario, en su artículo 327, que habla de indexar por inflación el salario de los trabajadores cada año. Algo que lamentablemente y por sexto año consecutivo el gobierno ignora, lo que finalmente nos ha llevado a la triste realidad de que todo asalariado, toda persona con un empleo de 34,000 y pico de pesos, hoy tiene que pagar impuestos sobre la renta, cuando en realidad debería empezar a pagar a partir de los 52,000 pesos. Esto es algo que no solo de justicia, sino que manda la ley y va a impactar de manera positiva a más de 720,000 trabajadores en República Dominicana. Lo que quiero decir con esto es que estaremos agotando todos los caminos posibles, porque en una democracia existe peso y contrapeso. El equilibrio es bueno. Y aunque hoy lamentablemente no cuento con la mayoría en este Congreso Nacional para lograr este objetivo, sí creo importante el condicionar el voto positivo a ese presupuesto general del Estado, solo si contiene esta mejoría para los trabajadores. Algo que es de ley, algo que es justo y que creo que va a mejorar mucho el bolsillo de los dominicanos. Así que espero contar siempre con su respaldo en una iniciativa que yo creo que es de rigor y que debe ser apoyada por el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Sí, precisamente queríamos que ustedes escucharan de viva voz, de la voz del mismo Omar, en qué consiste este anteproyecto que va a someter. Porque no solamente va a beneficiar a aquellos empleados que ganan por encima de los 34,000 pesos, sino que va a beneficiar también a empleados de acuerdo a la inflación, que es lo que se une a lo que nosotros llamamos la indexación por el aumento del costo de la vida. Y ustedes saben que ahora mismo la situación está sumamente difícil porque todos los productos de primera necesidad han subido de precio, al extremo de que ya la gente le está llamando a los supermercados y a los colmados las casas del terror, porque todos los precios se han disparado, con el empleado ganando lo mismo. Entonces, lo que quiere decir Omar es que en la medida en que el costo de la vida se va elevando, pues en esa misma medida se va indexando el salario. O sea, si, por ejemplo,
en 3 meses subió la inflación un 2.1%, pues ese porcentaje debe ser agregado al salario del dominicano. Y aquellas personas que ganan por encima de 34,000 pesos, pues se le impida que se le cobre impuesto, y que solamente se le cobre impuesto a aquellas personas que ganan por encima de los 52,000 pesos. Lo que le quiere decir a ustedes que si eso se da, y yo creo que va a ser un poco difícil, mi querido Omar, porque tú sabes bien que ya el gobierno del presidente Luis Abinader lo justificó diciendo que eso crearía inflación y que además no hay dinero para poder llevar a cabo esa inquietud o ese anteproyecto que tú vas a someter al Congreso. Eso te está diciendo a ti de que muy difícilmente, conociendo nosotros cómo se maneja este país, teniendo ellos la gran mayoría de los senadores y la gran mayoría de los diputados, es muy difícil que lo puedan aprobar, pero lo que sí nosotros creemos es que tú estás cumpliendo con tu deber y que tú estás cumpliendo con tu misión y que de alguna u otra manera el pueblo está observando el comportamiento y la actitud que han asumido gentes que fueron elegidos por ese mismo pueblo para que lo fueran a representar allí y legislaran y trabajaran en función de los intereses de sus gentes. Y es precisamente lo que tú estás haciendo con esa actitud que tú has tomado y con ese anteproyecto que tú has sometido al Senado. Yo creo que a eso no hay que darle mucha vuelta. Si el gobierno quiere, pues, congraciarse con su pueblo, si el gobierno en realidad, como dicen ellos y como difunden ellos, que es el gobierno del cambio y que es el gobierno que viene a trabajar por los trabajadores y por todos los dominicanos, pues ahí tienen una papita caliente que le ha tirado más para ver si es verdad que ustedes quieren que este pueblo viva una vida más digna y que el trabajador pueda llevar una vida que le permita, pues, por lo menos cubrir parte de las necesidades básicas. Porque acuérdense que las necesidades básicas, la canasta familiar, en estos momentos, anda por los 44,000 pesos. Y si se aprueba ese anteproyecto de ley que ha llevado Omar al Congreso, ese sueldo se va a colocar muy por encima. ¿Por qué? Porque es a partir de los 52,000 pesos que se le va a cobrar impuesto a los trabajadores dominicanos. Y eso va a permitir que se economice una parte de ese dinero que va al Estado y que por ley debe indexarse al salario, pero el gobierno nunca lo ha hecho. Pues va a permitir que la gente pueda por lo menos comprar sus medicamentos o comprar leche para el niño o tener la facilidad de hacer otro tipo de cosas, otro tipo de necesidad que ellos requieran en un momento determinado. Yo creo que Omar ahí la ha votado por los 400. Y yo creo que así como él sometió este anteproyecto que va a permitir
mejorar las condiciones de vida del trabajador dominicano, asimismo lo va a seguir haciendo. Y es la misión que tú, Omar, siempre debes mantener. Es el ánimo, es la fuerza, es el ímpetu que tú siempre debes tener para, en función de lo que le conviene al pueblo, tratar de hacer lo que te manda el pueblo a hacer, que es eso que tú estás haciendo. Es decir, que olvídate de que te critiquen, olvídate de que digan, porque ya han comenzado a criticar a Omar, porque está haciendo algo que ha sido o es un mandato del pueblo dominicano que le dio a él como senador para que vaya allí a defender sus intereses, no los intereses de particulares, como sucede con las mayorías de los senadores y diputados que tenemos ahora mismo. A pesar de que ellos han querido llevar el asunto por otro terreno, por otro carril, Omar le dio su respuesta. Y la respuesta la vamos a ver ahora en este próximo video. Pónselo, Ramón. Esta última semana, muchos han preferido hablar sin tomarse antes el debido tiempo para escuchar. Y ejemplo de ello es ver cómo un planteamiento tan simple, hecho como senador, ha desatado una discusión descontrolada cuando solo exigía honrar la ley. Y fue notable cómo ministros, directores, legisladores, diversos funcionarios, en fin, todo un gobierno y lo que eso representa, lanzaron todas las descalificaciones posibles como populista, demagogo, oportunista, politiquero, solo por fiscalizar el cumplimiento de la ley y con ello defender el derecho de ustedes, los trabajadores. Y es que no comprenden que esto no es contra mí, esto es contra ustedes. Solo que le hemos puesto un obstáculo en el camino. Y eso ellos lo saben. Pero le temen a algo que ya se ha demostrado antes. Y es que cuando un pueblo se une y hace suya una causa, no hay nada que lo detenga. Eso es lo que ha pasado con la indexación al impuesto sobre la renta de los salarios de los trabajadores dominicanos. Los enfrentamientos entre políticos parecen dominar lo que debería ser un diálogo para buscar soluciones a este tema. Pero ya lo he dicho otras veces, los pleitos entre políticos nunca le han resuelto un solo problema a ninguno de ustedes. Y lo primero es aclarar algo. Se ha planteado que el gobierno perdería aproximadamente 16,000 millones de pesos por indexar el impuesto a los salarios. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede perder lo que nunca se debió tener? Lo que realmente han perdido durante años son ustedes, a quienes nunca se les preguntó si querían que le descontaran mes tras mes un impuesto que jamás debió tocar sus salarios. A ustedes hay que preguntarles, ¿cómo se han hecho estos 7 años sin indexación? Sin embargo, es por eso que, lejos de distracciones y asumiendo una responsabilidad que no es mía, que es del gobierno, que para eso fueron elegidos, he decidido hacer mi aporte identificando de dónde saldrán los recursos que nuevamente se les piensa quitar a ustedes, los trabajadores dominicanos, que ya son más de 720,000 los afectados con esta medida. Observo que el déficit energético alcanzó este año los 105,000 millones de pesos y para el 2026 el gobierno ha prometido la entrada de plantas desarrolladas por el sector privado que reducirán ese déficit en aproximadamente 19,000 millones de pesos. Solo con cumplir esa promesa tendríamos dinero suficiente para el ajuste del impuesto a los salarios. Y otro elemento a tomar en cuenta es que de la deuda contraída por el gobierno y que aún no se ha utilizado, tenemos guardados en cuentas estatales como las del Banco de Reservas unos 6,330 millones de dólares. Solo los intereses que hoy estamos pagando por esas deudas cubren lo que se le quita a ustedes, los trabajadores, al no indexarles el impuesto a los salarios. Y eso, que todavía no les he dicho, para este nuevo presupuesto del 2026 se va a tomar casi la misma cantidad de préstamos, mientras todavía tenemos en fondos recursos. Yo creo que Omar le acaba de dar la respuesta a todos aquellos que de una forma sí demagógica, sí politiquera, negándole las reivindicaciones a su pueblo. Omar ya le dio la respuesta. Yo creo que no hay muchas cosas que hablar con respecto a eso,
porque fue una respuesta contundente, fue una respuesta directa, fue una respuesta sin rodeo, fue una respuesta llena de verdad, fue una respuesta que no tuvo desperdicio. Y yo creo que ese es el comportamiento que deben de asumir la mayoría de los senadores y los diputados que llegaron ahí representando al pueblo, que llegaron ahí con los votos del pueblo dominicano, el pueblo dominicano confiando que ellos van a estar del lado de sus intereses. Yo espero que después de esta explicación tan completa, tan objetiva, una explicación con tanta contundencia, yo espero que muchos de aquellos que quizás no habían entendido la razón por la que Omar sometió ese anteproyecto, en estos momentos lo entiendan. Y esperamos que el pueblo dominicano observe cuando se esté discutiendo este anteproyecto de ley, que observe cuáles son los senadores y los diputados que se van a oponer a que este anteproyecto se apruebe. Esperamos que todo y cada uno de los dominicanos tengamos ojo visor para observar en realidad quiénes son los politiqueros, quiénes son los demagogos, quiénes son los hipócritas. Porque como dice Omar, esa indexación que debe producirse en los salarios de los trabajadores dominicanos debió producirse desde hace 7 años. Mas, sin embargo, los trabajadores dominicanos tienen todo ese tiempo con el Estado reteniéndole ese dinero que le corresponde. Y cuando usted lo multiplica por la cantidad que le corresponde, como lo dijo Omar ahí, desde hace 7 años hasta la fecha de hoy, ahí hay dinero no solamente para indexar los sueldos de los trabajadores, sino para hacer cosas que este pueblo viene necesitando y que necesita desde hace muchísimos años. Yo creo que Omar sigue haciendo su trabajo, Omar sigue trillando el sendero que le corresponde con la responsabilidad que le caracteriza, porque independientemente de que él sea de la oposición, el pueblo le ha dado un mandato. Y se supone que esto que él está haciendo va a beneficiar lo más probable a muchas gentes, pero a mucha gente, a miles de personas que votaron por otros candidatos y que ustedes lo van a ver, pueblo dominicano, si se mantienen en alerta, que van a votar en contra de usted, que votó por él para que lo representara en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional. Te felicitamos, Omar, o te seguimos felicitando, porque tú vienes haciendo un trabajo sumamente excelente. Y es el trabajo que tú debes seguir haciendo. No te desenfoques, no te lleves de cosas que dicen en la calle, no te lleves de lo que quiere lograr aquellos que quieren verte a ti en otro escenario, no en ese escenario político, porque ellos saben que desde esa tribuna o desde cualquier tribuna donde tú te encuentres, porque tú vas a seguir escalando peldaños, tú vas a hacer lo mismo que está haciendo ahora, que es defender los intereses del pueblo dominicano. Sigue para adelante, Omar. No te detengas, que al final la historia va a ser la que te jugará. Muchas gracias.
Esperamos que se suscriban al canal y le den like para que nos estimulen a seguir haciendo comentarios de esta magnitud. Gracias y nos juntamos en el próximo programa, si el Señor lo permite.